Que Dios les bendiga. Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Se ven tan lindos como siempre. Yo creo que hasta más lindos hoy. Para mí es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Martínez. Tengo el privilegio de servirles como parte del equipo de trabajo del pastor, específicamente dentro de lo que es Theopolis Worship. Y para mí no solamente es un privilegio, sino una gran responsabilidad pararme frente a ustedes a compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón para nosotros hoy a través de su palabra. Así que antes de hacer cualquier otra cosa y decir otra cosa, yo quiero invitarlos a que juntos oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad en esta hermosa mañana que Él nos regaló. Amén. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana continuamos realmente delante de ti, luego de haberte cantado, luego de haberte adorado, exaltado, y queremos pedirte algunas cosas. Pero antes de pedirte, queremos agradecerte otras. Primeramente, gracias, Señor. Gracias por dejarnos llegar hasta aquí, en este lugar, hoy, en esta mañana. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias por haber restaurado la salud de muchos de nosotros en esta semana. Gracias por proveer para cada una de nuestras necesidades y hacerlo en muchas ocasiones en abundancia. Gracias por proveer para nosotros salvación por medio de la cruz y la resurrección. Gracias por insistir en perdonarnos y por no rendirte en perseguirnos. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad por medio de tu palabra una y otra vez. Gracias por no soltarnos. Y Espíritu Santo, ahora te pedimos que al acercarnos a tu palabra, tú nos lleves de la mano, nos guíes hacia toda verdad y si es necesario, nos lleves al arrepentimiento para que así podamos cumplir con tus deseos. Queremos obedecerte, pero reconocemos que se nos hace bien difícil en ocasiones. Y es por eso que necesitamos de ti. No podemos solos, necesitamos de ti. Confiamos que tú nos escuchas y que disfrutas que vayamos a ti. Y en esa seguridad hoy descansamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que me toca pararme frente a ustedes, acostumbro a hacer un tipo de disclaimer. Y el que me conoce ya sabe más o menos por dónde voy, pero no puedo dejar de hacerlo porque pienso que no sería completamente honesto si no lo hago. Así que aquí voy. Hoy me paro delante de ustedes a hablarles desde un lugar donde yo no necesariamente estoy, sino desde un lugar a donde Dios nos llama a todos y vamos hacia eso juntos. Y les confieso que he luchado con esta enseñanza porque cuando me senté a leer detenidamente me abrumé, ¿verdad? Y el que ha tenido el privilegio de pararse acá al frente sabe lo abrumador que puede ser cuando de momento te enfrentas a la palabra del Señor. Y vamos a ver en un momento un pasaje que es relativamente corto, pero hay demasiado, sencillamente hay demasiado para digerir en una sola enseñanza en esta mañana. Literalmente esta semana dialogaba con el pastor Sammy sobre este pasaje y hablábamos que podríamos sacar una serie, en realidad, más de un sermón, de tanto que hay. Así que, aquí voy. En Theopolis nosotros hemos comenzado a incorporar en nuestro lenguaje 3 frases enfocadas a la formación espiritual. Y estas frases son estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y si vamos y damos un flashback rapidito y vamos al mensaje que nuestra hermana Venus compartió la semana pasada, Venus nos invitó a esa primera frase, a estar con Jesús. Y eso es bien importante. Y hoy yo quisiera que nos tomemos un momento, este espacio para observar a Jesús en el pasaje que voy a compartirles y nos concentremos en las últimas 2 de estas 3 frases y tomemos nota de cómo es Jesús y de lo que Él hizo para nosotros poder entonces imitarlo. Y de nuevo, no es que ya yo esté aquí, pero me gustaría que me acompañen y que juntos caminemos hacia ese espacio. Todos estamos siendo formados a distintos grados, en distintos contextos, intencionalmente o no, pero todos estamos siendo formados y por eso es vital que hoy miremos a Jesús y lo imitemos.
En fin, este mensaje, más que cualquier otra cosa, será una invitación a la introspección y hacia la autoevaluación. Así que hoy quisiera que antes de leer el texto lo veamos. Literalmente lo vamos a ver. Vamos a ver un video de 3 minutos de esta escena de la vida de Jesús. Cosa de tener algún visual mientras lo leemos una vez termine el video. Una vez veamos, entonces vamos al pasaje que se encuentra hoy en Juan capítulo 8. Vamos a ver el video. Then everyone went home, but Jesus went to the Mount of Olives. Early the next morning, he went back to the temple. All the people gathered round him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. Teacher! This woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say? They said this to trap Jesus so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go. But do not sin again. Los invito entonces a Juan capítulo 8 para entonces leerlo en español juntos, versos 1 al 11. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente como acostumbramos a hacer en Teópolis. Juan capítulo 8, versos 1 al 11 dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra.
Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Es importante que nos tomemos un momento para entrar en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Y aquí tenemos a un grupo de maestros de la ley, fariseos, que le traen a Jesús a esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y tengamos en mente lo siguiente: la ley en la época no solo establecía que el adulterio era algo que ameritaba un apedreamiento, sino que establecía que literalmente la persona debía ser sorprendida en el acto. No que los vieron caminando juntos, no que los vieron entrando a una casa, en el acto. Piensen en eso. A esta mujer la sorprendieron en el acto. La ley exigía que algún testigo la hubiese visto y que no hubiese duda de que en efecto estaba en el acto. Y a mí se me revuelca el estómago en nada más pensar en esto. Y no sé si a ustedes les está pasando. En cómo alguien quizás maquinó para sorprender a alguien en este acto. Si tú le das pensamiento a esa idea y a esa posibilidad, es bien fuerte. Y encima de eso, la intención de estos individuos no era solamente apedrear a esta mujer, sino buscar tenderle una trampa a Jesús. Estos caballeros tenían una agenda bien sólida, hermano. Lo planificaron todito. Buscaban que Jesús resbalara para ellos poder acusarlo. ¿Cuánta maldad? ¿No? De momento. Y al leer esto, vienen a mi mente varias preguntas y tantas posibles enseñanzas que me imagino que ya ven por qué es un poco abrumador enseñar sobre este pasaje. Porque simplemente hay demasiado aquí. Así que vamos poco a poco. Lo primero que se me ocurre pensar es: ¿por qué no trajeron al hombre adúltero también? Este pecado no es de uno, es de dos. ¿Por qué solamente traerla a ella? Y al leer sobre el tema me topé con que hay una gran posibilidad de que esto fue completamente arreglado y que incluso hay posibilidad de que el varón en cuestión estuviera involucrado. Es realmente compleja la situación. Sin embargo, no quiero que nos enfoquemos tanto en el complot o la conspiración que aquí se da, sino más bien quisiera que nos enfoquemos en Jesús. Amados, si hay un pasaje en los evangelios que muestra el carácter de Jesús, es este. Y lo más interesante es que Jesús solo pronuncia unas 4 líneas en todo este intercambio. Sin embargo, comunica todo un mundo con su lenguaje no verbal. Y es esa combinación entre lo que dijo sin hablar y lo que pronunció con sus labios que a mí me vuela la cabeza. Es ver cómo Jesús maneja esta complicadísima situación. A mí, a Jonathan Martínez, me conmueve, me reta, me confronta. Y en una interacción corta vemos compasión, vemos rectitud, vemos ternura, vemos justicia, tanto la legal como el mishpat, que más adelante vamos a discutir, firmeza, misericordia, gracia, amor, delicadeza, empatía, punto, porque podemos seguir, ¿sí o no? Y antes de continuar, quisiera pedirles un favor con todo el amor y el respeto del mundo. Quisiera que nos acerquemos a este pasaje con humildad, considerando que en esta historia no necesariamente somos la mujer adúltera. Quisiera invitarlos a leer este pasaje entendiendo una verdad que es fundamental en el Evangelio, y es que aunque la palabra de Dios es para nosotros, no se trata de nosotros, sino más bien de Él. Es su historia. Y en su historia nosotros somos incluidos, afectados y por ende bendecidos. Su palabra existe para su gloria y su gloria únicamente. Y habiendo dicho eso,
veamos esta escena poco a poco y quiero que partamos desde ese marco, que se trata de él. Vamos primero con la mujer. Imaginen estar en su posición en un momento. Cometiste un pecado vergonzoso y repudiado por la sociedad. Te agarran en el acto con todas las implicaciones de intimidad que eso tiene. Te arrestan y en lugar de llevarte a un juicio o a la cárcel, te llevan a un lugar público ante una persona conocida por su rectitud y su integridad, y frente a todo ese corillo, a toda boca dicen tu pecado. Mira, Marco es un embustero. Piensen en eso. Solo imagina la vergüenza de esta pobre mujer. Rodeada de hombres que supuestamente aman a Dios, con probabilidades de morir cruelmente, públicamente y humillada. Solo imagina. Yo recuerdo que hace unos 17 a 18 años atrás tuve una de mis primeras experiencias de trabajo con un programa de after school en una escuela ofreciendo clases de música. Yo por 16 años fui maestro de música y desde antes de hacerlo profesionalmente lo hacía informalmente donde apareciera. Y un día yo cometí un error y fue terminar la clase de ese día antes de tiempo y de enviar a los niños que le está dando la clase, los envié temprano hacia otro lugar. Cuando me reporté con la persona a cargo del programa, esta persona me llamó la atención en público de una manera bien desagradable y a pesar de que le rogué que bajara su voz, yo le hacía así. Esta persona insistió en hacerlo fuerte. Fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Y mi falta ni se acerca a la de esta mujer. Yo ni había pecado. Yo cometí un error, un rookie mistake, como decimos en español. Así que ustedes se pueden imaginar la vergüenza que sobreacogió a esta mujer en este momento. Yo quería salir corriendo de ese lugar cuando a mí me llamaron la atención. ¿Cuánto más ella? Pero no podía. En los versos 6 al 8, si lo tienen abierto, los invito a que volvamos a leerlo juntos. Dice, y vamos a ver la primera reacción de Jesús. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Silencio. Jesús hace silencio y se inclina a escribir en la tierra. ¿Y qué escribió? Eso ha sido por siglos objeto de especulación y no vamos a entrar en ese detalle porque no es lo que nos compete en esta mañana. Sin embargo, el gesto de inclinarse a escribir en la tierra en silencio, esa parte sí nos compete. Esa parte sí nos compete. ¿Por qué? Porque en su silencio hay empatía. En su silencio hay una obligación a pausar. Con su silencio va desarmando la tensión y el posible caos que quizás está a punto de desatarse. Y amados, aquí voy con la primera pregunta de reflexión de la mañana y quisiera que nos acerquemos a esta pregunta considerando que la pregunta en sí también nos sirve como herramienta en esta mañana. Establecido esto, hagámonos entonces la primera pregunta de hoy. ¿Cuántas veces hemos sido rápidos para responder al pecado de otros? No solo eso, sino cuán rápidos hemos sido en contarle a otros el pecado de otros, convirtiendo el asunto en un chisme disfrazado de petición de oración, de, ay, tengo una carga por fulano. Cuando uno de nosotros sufre bajo el poder del pecado, Jesús sufre con él y con ella. Y si nuestra primera respuesta
no es inclinarnos hacia ellos en silencio. La pregunta es, ¿estamos actuando como Jesús o haciendo lo que Él hizo? Y perdonen la insistencia, pero bajo ninguna circunstancia quiero que asuman que yo estoy ahí. ¿Ok? Lo insisto, yo soy el primero en ocasiones en abrir la boca y escocotarme. Yo. Les hablo desde donde anhelo estar junto a ustedes. Sin embargo, tengo que cumplir con la responsabilidad que Dios me encargó en esta mañana de compartirles esto, porque si no, encima estaría también desobedeciendo y no es lo que quiero hacer. Jesús hizo silencio y escribió en la tierra. Y al ver la insistencia, como establece el verso 7, Jesús entonces se incorpora, los mira de frente y accede entonces a interactuar con ellos. Y es aquí donde Jesús pronuncia las primeras palabras en todo este intercambio, y unas palabras famosas que a nosotros nos fascina citar cuando nos mangan en la pifia, como decimos en PR. Y es: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Chévere. Y Jesús no pronuncia esto para justificar a la mujer. Jesús dice esto para cumplir con la ley. Pero no como ellos querían que se cumpliera la ley. Queridos, este grupo de maestros quería que le aplicaran una parte de la ley con todo su peso a ella, pero ¿y a ellos? Nada que ver. Así que Jesús viene y saca la carta de reverse y les dice: vamos, pero la ley va para ustedes también. Lo que me lleva a reflexionar en lo siguiente: el pecado de la mujer era real, pero también era real el pecado de ellos. Y de momento ya no se trata del pecado de una mujer, sino el pecado de toda una comunidad. Y Jesús lo ve clarito, a una milla. Al final, Jesús es Dios y ve sus corazones y los huele. Y esto me lleva a la pregunta de reflexión y herramienta en esta mañana. ¿Estamos tan dispuestos a identificar y trabajar nuestro pecado con la misma intensidad que señalamos el de otros? ¿Estamos dispuestos a presentarnos delante de Jesús a pedirle que nos muestre qué es lo que debemos confesar? A mí no me miren, yo lo detesto. Yo detesto hacer ese ejercicio. Es mil veces para mí encontrarle una falta a mi esposa, a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos, antes de ver que el primer problema que tengo es precisamente que le estoy buscando una falta. Y como iglesia, ¿hemos estado en el lado de Jesús o en el lado de los fariseos? Cuando vemos algo en la sociedad que no nos encanta o nos ofende o va en contra de nuestra fe, ¿hacia qué lado gravitamos? Cuando vimos a miles de muchachitos haciendo fila en Atorrey la semana pasada, ¿de qué lado estábamos? ¿A cuántos de nosotros se nos ocurrió agarrar el carro, jalar para allá, regalarles agua, buscarles almuerzo, incluso guardarles el espacio en la fila en lo que iban al baño? Sin esperar nada a cambio, sin esperar que te escucharan una predicación sobre las 4 leyes espirituales. Simplemente para mostrarles el amor en donde están. A mí no se me ocurrió. Yo ni lo pensé. Se me ocurrió después. Si fuera digo que Perico era sordo para ver el tren. Pero es que no gravité hacia ese análisis. Pero porque quizás al igual que muchos de nosotros aquí, yo aprendí a asumir el lado de los fariseos primero, porque, entre comillas, ese es el lado de la verdad. La pregunta es, ¿lo es? ¿Es ese el lado de la verdad? Que con mucho amor les pido que no me malinterpreten. Yo no voy a pararme aquí frente a ustedes a traerles un mensaje de vamos por ahí Free Willy a Wipipí o amando a lo loco. No, para nada. Yo solo
los quiero invitar a que juntos miremos con detenimiento a Jesús y busquemos imitarlo. Y en los versos 9 al 11 vemos lo siguiente. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Luego de que Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Comenzando por los de más edad, hasta que se quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Cuando ya no había nadie, cuando ya el espectáculo había terminado, en privado, Jesús entonces hace justicia. No la legal, esa ya se cumplió ahorita. Ya él dijo, vamos a aplicar la ley. Él no cayó en esa trampa. Esa se cumplió. Fíjense que él no se negó nunca a cumplir la ley. No. Jesús hace lo que Jesús aquí hace lo que en el idioma judío se conoce como el mishpat. Que según Timothy Keller no es otra cosa que otorgarle a las personas lo que merecen, sea castigo, protección o cuidado. Y Jesús se acerca a esta mujer que está llena de vergüenza y le ofrece protección y cuidado. Pero a la misma vez, misericordia. En otra ocasión que he comentado acerca de este pasaje, les decía que Jesús hace algo interesante aquí. Y es que quizás el tono en el que hemos leído el pasaje por años no necesariamente es el adecuado. Porque Jesús sí reconoce el pecado de ella. No es que lo ignora. Él no se desentiende del pecado de esta mujer, sino que con gracia lo enfrenta. Vete, no peques más. Estamos acostumbrados a leerlo con el tono de vete y no peques más. Pero yo creo que Jesús le dijo, vete, pero para de pecar. Vete y no peques más es una instrucción firme y contundente, pero a la misma vez llena de gracia, de compasión y misericordia. Es una nueva oportunidad, es salvación. Literalmente en este caso, para ella es salvación. Es salvación de la muerte. Jesús arriesga toda su reputación por la justicia. Jesús se interpone entre las piedras y esta mujer, por amor a esta mujer, y aunque no parezca obvio, por amor a estos hombres. En ese momento Jesús los confrontó y los guardó de seguir pecando. No llega a ser por Jesús, esos hombres terminaban el día con un asesinato en las manos. Eso a mí me vuela la cabeza. En el mismo instante, Jesús se hace amor, compasión, gracia, misericordia, oportunidad, vida, salvación, perdón, justicia, rectitud, firmeza, dulzura y ternura para ambos. Para la mujer y para los fariseos. Quisiera citar un comentario bíblico que leía mientras me preparaba porque pienso que es pertinente en este punto y dice así: sí hay un lugar para exponer y reprender y lidiar directamente con el pecado de otros en la familia de Dios. Pero siempre debe ser hecho con un corazón que se reconozca a sí mismo como un pecador perdonado. Cuando se hace bien, la confrontación del pecado más a menudo se hace con lágrimas y un corazón roto que con ira y condenación. Como Jesús. Tú y yo estamos dispuestos a arriesgarlo todo por la justicia o el mishpat. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra reputación, no necesariamente ante el mundo, porque a lo mejor esa ya no nos afecta tanto, sino ante nuestros hermanos que optan por el lado de los fariseos. Estamos listos a ser como Jesús e inclinarnos cerca de alguien a amarle con gracia y verdad, aunque nos cueste popularidad o crítica de otros. Estamos dispuestos a hacer la fila con los muchachitos de Atorrey solo por conocerles y caminar un ratito en sus zapatos
antes de señalarlo. Estamos dispuestos a comer con aquellos que piensan abismalmente distinto a nosotros por amarlos donde están, sin alguna otra agenda que no sea simplemente estar presentes. Jesús sí. Jesús sí. Y si nosotros decimos ser seguidores y aprendices de Jesús, no hay otra opción. Y por si acaso, si lo que Jesús te dice en esta mañana no es suficiente o no tiene suficiente peso para nosotros, miremos lo que nos dice Pablo, que fue un fiel seguidor de Jesús y quien insistió a sus aprendices: imítenme a mí porque yo imito, adivinen a quién, a Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas lo siguiente en su carta. En Gálatas 6, versos 1 al 3 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y Pablo hace algo que solamente él puede hacer. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Eso lo dijo Pablo, por si acaso. No fue Jonathan. Pablo nos está groundeando. Tú no eres tan importante como tú te crees. La idea central en esta mañana es que Jesús nos invita a soltar las piedras. Y si algo te lleva de lo que hemos hablado en esta mañana, con todo el amor del mundo, te ruego que sea esto: suelta las piedras. El llamado a la formación espiritual es uno que es lento, es retante, pero es hermoso. ¿Es incómodo? Sí, bastante. Pero les garantizo que es la mejor alternativa, es la mejor opción. Podemos andar por este lado de la eternidad jugando a ser seguidores de Jesús, o podemos lanzarnos a la aventura de ser profundamente formados, estando con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hizo. Y Jesús hoy nos invita a soltar las piedras. Él nunca las agarró. Nunca. Él hizo silencio cuando todos alrededor acusaban. Él se inclinó hacia esta mujer cuando otros se alejaban. Él invitó a los acusadores a examinarse y para poder cumplir con la ley. Él se hizo justicia no solo para la acusada, sino para los acusadores. Él se arriesgó por ella y se interpuso entre ella y los acusadores. Él confrontó con gracia y verdad en privado e invitó a la mujer a empezar de nuevo. La pregunta entonces, amados, que nos resta contestar en esta mañana es la siguiente: ¿me atrevo a soltar las piedras y a imitar a Jesús? ¿Me atrevo a soltar las piedras y a imitar a Jesús? Antes de orar, les confieso que ha sido uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado preparar en mi vida. No han sido tantos, pero ha sido de los más difíciles. Porque yo soy el primero que necesito venir aquí y orar delante del Señor y pedir perdón. Porque Jonathan Martínez es bien bocón. A la hora de tirar piedras tiene un brazo de pelotero y una puntería de un sniper. Pero yo no quiero caminar este camino de soltar las piedras solo. Yo quiero que lo hagamos juntos. Porque juntos es mejor. Y en el caminar no vamos a caminar en filita. Paralelos, vamos a caminar unos adelante y otros atrás. Los de adelante esperan
y animan a los que vienen más atrás. Los que se caen tienen el beneficio de que alguien los puede levantar. Necesitamos soltar las piedras. ¿Cómo vas a conocer a Jesús? ¿Cómo la gente va a saber cuán amoroso es Jesús si nosotros tenemos piedras en las manos? Si nos miramos y nos burlamos porque se visten como una mujer. Si los rechazamos porque usan droga. Si los echamos para el lado porque son unos enfermos sexuales. O porque son embusteros. Tú también. Yo también. Me sorprende cómo por tantos años hemos pensado que cargar con esas piedras es la única alternativa. Eso no fue lo que hizo Jesús. No lo hagamos más. No lo hagamos más. Los invito a que oremos juntos. Señor hermoso, justo, amable, tierno, firme y soberano. Hoy nos acercamos a ti luego de ser confrontados con tu palabra. Agradecemos lo amoroso que eres cuando nos confrontas. Agradecemos que lo haces con tanta delicadeza, entendiendo que quizás no estamos donde podríamos estar. Esto es una muestra gigantesca de tu gracia hacia nosotros y no queremos que hoy eso pase por desapercibido. Reconocemos que muchas veces hemos ido por las piedras sin pensarlo. Ha sido en ocasiones nuestra reacción inmediata o incluso automática. Perdónanos, Señor. Hemos optado por mirar el pecado de otros sin tan siquiera considerar el nuestro. De esa manera y con esa actitud te hemos ofendido a ti, a Jesús y al Espíritu Santo. Sin embargo, tu palabra nos promete que cuando venimos en honestidad y humildad delante de ti a confesar nuestro pecado, tú brindas perdón. Y a esa verdad nos aferramos en esta mañana. Creemos que a pesar de todo, hoy podemos salir de aquí perdonados. Y aún así, papá, queremos pedirte una última cosa. Soltar las piedras será un milagro que únicamente podrá ocurrir si tú nos das la fuerza, Jesús. Nosotros en nuestra propia carne no podemos, Señor. Es muy fácil agarrar las piedras y acusar. Y es bien difícil, es bien incómodo mirarnos. Así que te pedimos que no solamente nos des el deseo, sino nos des el poder para soltar las piedras, para inclinarnos y buscar la justicia como Jesús hoy nos enseña. Confesamos nuestra profunda, constante y eterna necesidad de ti. En el nombre de Jesús, el que nos vio, el que se inclinó a nosotros, se dio en nuestro lugar y hoy vive.